Mira a tu alrededor. ¿Dónde estás sentado ahora mismo? En la cocina, en la sala, en el baño, hay al menos 10 objetos que usas todos los días sin saber que son mexicanos. No mexicanos de marca, mexicanos de origen y de invención. Empiezo por algo con lo que probablemente estés pisando el suelo en este momento mientras ves esto. Número 10. La goma y el hule. Mira las suelas de tus zapatos, mira los guantes de látex del botiquín, el chupón del bebé, las suelas antideslizantes del tapete del baño, los neumáticos de tu bicicleta. Todo eso comparte un material, caucho vulcanizado. Y la vulcanización, el proceso químico que vuelve duro, elástico y resistente al hule natural, no la inventó un estadounidense en 1839. La inventaron los olmecas, en lo que hoy es Veracruz, hace más de 3.500 años. La historia oficial, la que se enseña en escuelas de medio mundo, dice que Charles Goodyear descubrió la vulcanización por accidente en su cocina de Connecticut. Mezcló caucho con azufre, se le cayó cerca del fuego, y al recogerlo, vio que el material había cambiado. Más duro, más estable, resistente al frío y al calor. Goodyear patentó el proceso en 1843. Bautizó el resultado en honor al dios romano Vulcano, y desde ese instante despegó la industria global del caucho. Neumáticos, chupones, guantes médicos, suelas, botas de lluvia, todo. Pero en agosto de 2008, un equipo del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México publicó un hallazgo que reescribió la historia. En el sitio arqueológico de El Manatí, Veracruz, los investigadores recuperaron 14 pelotas olmecas con más de 3.500 años de antigüedad. Estaban en perfecto estado. La pregunta inmediata fue cómo el hule, que normalmente se descompone en pocos años, había sobrevivido 3 milenios bajo tierra. La respuesta la dieron los análisis químicos en colaboración con especialistas estadounidenses. Los olmecas mezclaban el látex del árbol del hule, Castilla elastica, con el jugo de una enredadera tropical, la Hipomoea alba. La savia de esa enredadera contiene compuestos sulfurados. Al mezclar los dos líquidos, los átomos de azufre se entrelazaban con las cadenas del polímero del hule. El resultado era un material elástico, duro y durable. La misma reacción química que Goodyear descubrió en su cocina, los olmecas la lograban con 2 plantas y mucha paciencia, sin libros, sin termómetros, sin nada. La palabra hule también es náhuatl, viene de Ulli, y la región donde los olmecas vivieron se llamaba literalmente Olman, tierra del hule. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Valle de México en 1519, vieron por primera vez en sus vidas pelotas que rebotaban contra el piso. Lo describieron como brujería. Hernán Cortés mandó 2 de esas pelotas al rey de España, Carlos V, como curiosidad imperial. La corte de Madrid no entendía cómo un objeto sólido podía botar contra el suelo y volver a subir. Para los europeos del siglo XVI, eso violaba las leyes de la física. Los olmecas no solo hacían pelotas, hacían bandas elásticas, figuras flexibles, suelas adhesivas para sandalias. Y todo el juego de pelota mesoamericano, ese deporte ritual con cancha en forma de I, que se jugaba desde Honduras hasta el norte de México, dependía de pelotas de hule vulcanizado. Sin la fórmula olmeca no había bote. Sin bote, no había juego. Hoy la industria mundial del caucho mueve más de $200.000 millones al año. Un coche promedio lleva 15 kilos de hule. Un avión comercial lleva más de 4 toneladas de neumáticos vulcanizados. Cada vez que frenas un carro, lo que aplasta el suelo es la misma fórmula química que un alfarero olmeca descubrió, sin alfabeto, junto al río Coatzacoalcos. Si en tu casa hay una llanta vieja, una banda elástica, un guante de hule o unos tenis con suela de goma, tienes en tus manos un descendiente directo de un experimento mesoamericano del año 1500 a.C. Lo único que cambió, en 35 siglos, fue el tamaño de las fábricas y el nombre del dios al que se le dedicó la patente. El hule botó por primera vez en una cancha olmeca. La siguiente cosa, en cambio, no rebota, se come. Y la dueña original, antes de que Madagascar se la quedara, era una mujer totonaca de Veracruz.
Número 9. La vainilla. Abre cualquier helado, cualquier flan, cualquier pastel. En la lista de ingredientes casi siempre aparece esa palabra, vainilla. Y casi nadie sabe que la vainilla, antes de ser un saborizante global, era una orquídea trepadora de los bosques tropicales de la costa de Veracruz, cultivada por una sola cultura del planeta, los totonacas. Los totonacas la llamaban sanat, significa flor. La cultivaban en la región que hoy conocemos como Papantla, donde el clima cálido y húmedo, los ríos y la sombra de los árboles altos creaban las condiciones exactas que la planta necesita. Y aquí está el dato técnico que cambia todo. La orquídea de la vainilla solo se polinizaba, en estado natural, gracias a una abeja diminuta endémica de esa zona específica de Mesoamérica, la abeja melipona. En ningún otro lugar del planeta esa abeja vivía. En ningún otro lugar la vainilla se daba. Por eso, durante casi 300 años después de la conquista, México fue el único productor mundial de vainilla, el único, cero competencia. Los franceses, los ingleses, los belgas la consumían como locos en repostería de lujo, pero no podían cultivarla. Los intentos en Java, en Filipinas, en África Occidental, fracasaban uno tras otro. Las plantas crecían, las flores aparecían, pero los frutos, las vainas, jamás llegaban. ¿Qué cambió? El año 1841. Un esclavo de 12 años llamado Edmond Albius, en la isla francesa de Reunión, descubrió cómo polinizar la flor a mano, una técnica delicada con un pequeño palillo de bambú. Esa técnica viajó a Madagascar, y Madagascar hoy produce más del 80% de la vainilla mundial. México, ironías de la historia, produce menos del 5%. Pero hay algo que Madagascar nunca pudo robarle a Papantla: la denominación de origen. Desde 2009, la vainilla de Papantla está protegida legalmente. Solo la que se cultiva en 39 municipios entre Veracruz y Puebla puede llamarse así. Y el pueblo mágico de Papantla, en cuyo escudo aparece una liana de vainilla trepando, sigue siendo conocido en el mundo de la repostería como la ciudad que perfume al planeta. Ahora abre tu refrigerador. Si tienes un bote de extracto de vainilla, lee la etiqueta. Si dice imitación, es vainillina sintética hecha en laboratorio. Si dice extracto natural, lo más probable es que venga de Madagascar. Si dice Papantla, te tocó la versión original, la que los totonacas cultivaron durante siglos antes de que cualquier europeo supiera siquiera que existía. La vainilla pasó de la jungla veracruzana a tu cocina. La siguiente cosa, en cambio, viajó por un camino más curioso. Pasó por la boca de los aztecas, por un beisbolista estadounidense en 1860 y por una marca que hoy reparte 100 millones de paquetes al año. Número 8. El chicle. La palabra viene del náhuatl tzicli, significa cosa pegajosa, y se refiere exactamente a la resina blanca y elástica que sale del tronco del árbol del chicozapote cuando se le hacen incisiones diagonales en la corteza. Ese árbol es endémico del sureste mexicano. Crece de manera natural en Campeche, en Quintana Roo, en partes de Yucatán y en la frontera con Guatemala. Y los mayas, mucho antes que cualquiera, lo masticaban para limpiarse los dientes y mantener el aliento. Los aztecas también lo masticaban, pero tenían reglas. Solo las mujeres jóvenes solteras y los niños podían mascar chicle en público. Los hombres adultos masticaban en privado porque hacerlo en la calle era considerado señal de afeminamiento. Las mujeres casadas podían masticarlo, pero solo dentro de la casa, para refrescar el aliento antes de dormir junto a su esposo. La regla social, registrada por los frailes españoles del siglo XVI, sobrevivió en algunas comunidades indígenas hasta bien entrado el siglo XX. El chicle pasó de costumbre prehispánica a producto industrial gracias a una persona inesperada, un general mexicano exiliado en Nueva York, Antonio López de Santa Anna, el mismo Santa Anna que perdió Texas, el mismo que firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. En 1869, durante uno de sus exilios, Santa Anna llevaba consigo una tonelada de resina de chicozapote
Quería venderla en Estados Unidos como sustituto del caucho. El plan fracasó, pero el resto del cargamento cayó en manos de un inventor llamado Thomas Adams. Adams probó masticarlo, le gustó, decidió endulzarlo con azúcar, y en 1871 lanzó al mercado las primeras gomas de mascar industriales con el nombre Adams New York Gum. La empresa que fundó, Adams Sons & Company, terminaría fusionándose décadas después en lo que hoy conocemos como las grandes marcas de chicle del mundo. ¿De dónde venía la materia prima? De Yucatán, de Campeche. Durante todo el siglo XX, una industria entera de chicleros mexicanos extraía la resina en la selva. Caminaban kilómetros entre árboles. Trepaban con cuerdas, cortaban la corteza en zigzag, recogían la savia en bolsas de tela. Era un trabajo durísimo, mal pagado y a la vez fundamental para una industria global de $1.000 millones anuales. Hoy la mayoría del chicle del mundo no es chicle. Es una base sintética hecha con polímeros derivados del petróleo. La industria lo cambió en los años 60 porque era más barato y más predecible. Pero todavía hay productores mexicanos, especialmente en Quintana Roo, que producen chicle natural orgánico. Y todavía hay marcas europeas premium que lo compran a precio de oro porque, según los expertos en producto, ningún polímero industrial reproduce la textura de la resina original. Cuando un niño en Tokio pega un chicle masticado bajo una mesa, está dejando ahí, sin saberlo, una herencia maya de hace 2000 años, procesada por Adams, comercializada por gigantes globales, y de vuelta, ironía total, a un consumidor que jamás escuchó la palabra tzicli. La resina del chico zapote te dejó algo en la boca. Lo siguiente que vas a oír, en cambio, lo tienes en el refrigerador, encima de la mesa, embarrado en pan, escondido en una salsa o como protagonista de un brunch dominical. Y casi nadie sabe que su nombre original era, literalmente, una broma anatómica. Número 7. El aguacate. Aguacatel, náhuatl, significa testículo del árbol. Esa es la traducción literal que los aztecas le pusieron al fruto, por su forma colgante y por crecer en pares. Los frailes españoles, cuando llegaron, no supieron pronunciar la palabra, la adaptaron a aguacate, pero el origen, la planta, el cultivo, todo es mexicano. Y los rastros más antiguos del consumo humano de aguacate son del año 8000 a.C. en la cueva de Coxcatlán, Puebla. 10.000 años. Eso es lo que lleva el aguacate alimentando a humanos en este territorio. Para ponerlo en perspectiva, la rueda tiene aproximadamente 5.500, la escritura cuneiforme, 5.300. El aguacate ya estaba en las dietas de Mesoamérica cuando todavía no existía ninguna ciudad construida en el mundo. Hoy México produce el 48% del aguacate del planeta, casi la mitad. Michoacán es el corazón productivo. Solo ese estado exporta más aguacate que la suma de todos los demás países productores juntos. Cuando ves un aguacate en un supermercado de Berlín, de Tokio, de Sydney, de Johannesburgo, lo más probable es que ese aguacate haya cruzado el océano desde un huerto mexicano y que haya llevado además el nombre comercial Hass, una variedad que aunque se desarrolló en California en los años 30, hoy se cultiva masivamente en Michoacán por su resistencia al transporte y por la consistencia de su grasa. Y aquí entra el dato que nadie repite en clase de geografía. Hubo durante muchos años, y todavía hoy queda algo, una guerra del aguacate. Los precios mundiales suben tanto cuando una helada toca Michoacán que se han registrado robos de huertos enteros. Familias mexicanas han sido asaltadas a punta de pistola por cargamentos de aguacate destinados a Estados Unidos. El crimen organizado lo entendió antes que muchos analistas. El aguacate, libra por libra, vale más que muchos metales semipreciosos y mueve más dinero, en algunos años, que el oro. Si tienes uno en la cocina ahora mismo, ten algo presente. Ese fruto verde lo plantaron tus antepasados, indirectamente, hace 100 siglos, y lo que tú llamas guacamole es, palabra por palabra, otra herencia náhuatl. Aguacatel más moji, aguacate más salsa. Una receta que llevamos comiendo exactamente igual desde antes de que existiera el alfabeto.
El aguacate es uno. Pero hay otro alimento que no solo se come, se reza, se siembra, se moldea con las manos, y cuya domesticación, ocurrida también en territorio mexicano, sostiene hoy la dieta de la mitad del planeta. Número 6. El maíz y la tortilla. Hace 9,000 años, en el valle de Tehuacán, Puebla, una mujer indígena, porque la agricultura mesoamericana era trabajo de mujeres, cruzó dos plantas silvestres. Una se llamaba teocintle. Era una hierba de granos pequeños y duros, parecida más a la cebada que a lo que hoy llamamos maíz. La otra era una variedad similar. De esa cruza, repetida durante generaciones, durante siglos, durante milenios, salió una planta nueva. Una planta que el teocintle por sí solo nunca hubiera dado. El maíz domesticado. Sea maíz. La base alimenticia más importante que la civilización humana ha producido jamás. Hoy el maíz es el grano más cultivado del mundo. Por encima del arroz, por encima del trigo, más de 1.100 millones de toneladas al año. Está en cereales, harinas, jarabes, plásticos biodegradables, biocombustibles, edulcorantes industriales, cervezas. Está en la alimentación animal de 3 continentes. Y todo viene de aquella cruza paciente que hicieron las mujeres mesoamericanas en una región que hoy tú, si vas, ves como un valle más entre montañas. El maíz mexicano tiene además una particularidad técnica, la nixtamalización, un proceso que desarrollaron los pueblos prehispánicos sin saber química y que la química moderna, ya en el siglo XX, descubrió por qué funciona tan bien. Cocer el maíz con cal libera un aminoácido llamado niacina y mejora la disponibilidad de proteínas. La nixtamalización es la diferencia entre comer maíz como simple cereal y comerlo como un alimento completo. Las civilizaciones que cocían maíz sin cal, en otras partes del continente, sufrieron deficiencias nutricionales durante siglos. Las mexicanas, no. De la masa nixtamalizada salió la tortilla, plana, redonda, perfecta, una invención de cocina sin equivalente en el mundo antiguo, y el utensilio que se usa para hacerla, el comal, también es mexicano, comalli en náhuatl, disco plano de barro o metal que se calienta directamente sobre el fuego. La tortilla salida de un comal es uno de los pocos alimentos que ha sobrevivido absolutamente intacto desde la época prehispánica hasta tu mesa de hoy. Si en tu cocina hay tortillas industriales, tienes un derivado tardío de un proceso de domesticación de 9,000 años. Si hay tortillas de masa fresca, tienes algo prácticamente idéntico a lo que comió Moctezuma. Si tienes una tortilladora de madera, ese mismo objeto se llamaba en náhuatl Tlaxcalmaltinque, mismo diseño, mismo concepto, misma función, solo cambió el material. El maíz puso la base, pero hay una semilla pequeña, oscura, amarga, que durante siglos se usó como dinero, como medicina, como ofrenda a los dioses, y que hoy, transformada por suizos, belgas y franceses, te la comes en barras de Navidad sin sospechar de dónde vino. Número 5. El cacao y el chocolate. Theobroma cacao, alimento de los dioses. Así llamó el botánico sueco Carlos Linneo en 1737 al árbol del cacao cuando lo clasificó por primera vez. La elección del nombre no fue casualidad. Era lo que los aztecas y los mayas le decían en sus propios idiomas. Comida sagrada, ofrenda divina, regalo de Quetzalcóatl al pueblo humano. Las evidencias arqueológicas más antiguas de uso de cacao en Mesoamérica son olmecas. Hace más de 3.500 años, en sitios como San Lorenzo, en Veracruz, los arqueólogos han encontrado vasijas con trazas químicas de teobromina, el compuesto característico del cacao. Lo consumían como bebida, espesa, amarga, con chile, con achiote, con vainilla, casi nunca dulce, porque el azúcar, tal como hoy la conocemos, llegó con los españoles. Los mayas lo institucionalizaron, lo convirtieron en moneda. Un esclavo costaba 100 granos, un guajolote 200, una calabaza 4. El cacao circuló como dinero en Mesoamérica durante siglos, antes y después de la conquista.
Bernal Díaz del Castillo escribió que en los mercados de Tlatelolco, todavía a mitad del siglo XVI, era posible pagar con cacao en lugar de moneda española. Los aztecas lo refinaron, lo llamaban chocolatel, bebida amarga. La preparaban en un proceso largo, tostaban los granos, los molían en metate, los mezclaban con agua caliente y especias. Lo agitaban con un molinillo de madera, otra invención prehispánica que sigue hoy en cocinas de toda América Latina, hasta hacer espuma. La espuma era lo más valorado. Mientras más espesa, más prestigiosa la bebida. Hernán Cortés probó el chocolate en la corte de Moctezuma. Lo llevó a España en 1528. Pero los españoles lo encontraron tan amargo que decidieron añadirle azúcar y vainilla y canela y leche, ya en el siglo XVII. La bebida endulzada conquistó las cortes europeas. Suiza la perfeccionó como tableta sólida en el siglo XIX. Bélgica la industrializó. Francia la convirtió en repostería de alto nivel. Pero el origen, lo que hoy reconocen los arqueólogos de l'INAH y los químicos de Yale, está en Mesoamérica, en México y parcialmente en Centroamérica. Cuando comes un chocolate suizo de marca, estás comiendo una refinación europea de un alimento mexicano de hace 3.500 años. Y cuando alguien dice que el chocolate más famoso del mundo es belga, técnicamente lo correcto es decir que es belga la fábrica. Mexicano sigue siendo el grano original. Hay una cosa más que casi nadie sabe. La palabra chocolate sobrevivió en todos los idiomas del mundo. Chocolate en español, chocolate en inglés, chocolate en alemán, cioccolato en italiano, chocolat en francés, chocolade en griego. Todas, sin excepción, vienen del náhuatl xocolatl. Es la palabra mexicana más exportada de la historia. Algo tan amargo como el cacao prehispánico necesitaba compañía para hacerse comestible. Y los mismos pueblos mesoamericanos tenían justo el ingrediente: picaba, hacía sudar, y hoy reina en cocinas del mundo desde Tailandia hasta Italia. Número 4. El chail. Chili, otra palabra náhuatl exportada al planeta. El género botánico Capsicum incluye más de 30 especies. La mayoría se domesticaron en territorio mexicano. El jalapeño, el serrano, el habanero, el chipotle, que es jalapeño ahumado, el ancho, que es poblano seco, el guajillo, el pasilla, el morita, el chile de árbol, el piquín. La lista es enorme. Y México tiene la mayor diversidad genética de chiles del planeta. Los rastros más antiguos del consumo humano de chile son también de Tehuacán, Puebla, datan del año 6000 a.C., antes que el maíz. Mucho antes que cualquier civilización compleja en Mesoamérica, el chile, junto con la calabaza y el frijol, formó parte de las primeras dietas vegetales humanas en el continente. Después de la conquista, el chile cruzó el océano en galeones españoles y aquí pasa algo curioso. Lo que hoy se considera comida picante en Asia, en África, en India, en Tailandia, en China, todo eso no existía antes del siglo XVI. Los curries hindúes picaban con pimienta negra. Los platos coreanos no tenían el característico color rojo del kimchi actual. La cocina sichuanesa china, sin chile, era completamente diferente. Cuando los marineros portugueses llevaron el chile americano a Goa, India, el sabor del subcontinente cambió para siempre. Hoy el chile es base de cocinas en al menos 60 pascalices. La sriracha tailandesa, que se vende por millones en Estados Unidos, es chile. El tabasco, marca registrada en Luisiana, es chile. El gochujang coreano, el sambal indonesio, el harissa norteafricano, el ají peruano, el peri-peri portugués, el paprika húngaro, todo sin excepción, es una refinación regional del chile mexicano. Hungría, sin ir más lejos, hizo del paprika su identidad nacional gastronómica, pero el paprika es solo Capsicum annuum molido. Y el Capsicum annuum se domesticó hace miles de años en una zona del centro de México que hoy nadie identificaría con la palabra paprika. Si en tu cocina tienes una salsa picante de cualquier marca,
de cualquier país, hay una raíz mexicana en esa botella. Si tienes un bote de pimentón, si tienes un curry comercial, si tienes un instantáneo de fideos coreanos, si tienes una sriracha, algún ancestro del Chile que produjo ese sabor estuvo, hace siglos, creciendo en una milpa entre el centro y el sur de México. El Chile despertó la lengua del mundo. La siguiente cosa, en cambio, casi nunca pica. Y solo sabemos lo importante que fue cuando recordamos cuánto tardó Europa en aceptar que no era un veneno. Número 3. El jitomate. Tomatl. Una vez más, náhuatl. La palabra significa cosa hinchada, en referencia al fruto rojo y abultado. La planta es Solanum lycopersicum. Pertenece a la familia de las solanáceas, la misma de la papa, la berenjena y la belladona venenosa. Y por esa pertenencia familiar, durante casi 200 años, los europeos creyeron que el jitomate era tóxico. Cuando los españoles lo llevaron del Nuevo Mundo, lo cultivaron como planta ornamental, sí, como decoración. Lo plantaban en jardines, lo admiraban como flor exótica, pero nadie se atrevía a comerlo. La aristocracia inglesa, especialmente, lo evitaba. Hubo casos documentados de envenenamientos atribuidos al tomate que en realidad eran provocados por los platos de peltre con plomo en los que se servía. El ácido del tomate liberaba el plomo. La gente moría. La culpa, durante 2 siglos, fue del jitomate inocente, hasta que los italianos del sur, los napolitanos, empezaron a cocinarlo masivamente en el siglo XVIII. La pizza margarita, la pasta al pomodoro, las sopas y los guisos rojos, que hoy identificamos automáticamente con la cocina italiana, son posteriores a 1750. Antes de esa fecha, la cocina italiana sencillamente no era roja. Lo mismo en España. La fabada asturiana, antes del siglo XVIII, no tenía tomate. La paella valenciana, en su forma original con conejo y caracoles, no tenía tomate, lo añadieron después. Lo mismo en Francia. La salsa provenzal moderna es, en su corazón químico, mexicana, y en Inglaterra, hasta principios del siglo XX, el tomate seguía siendo considerado un alimento de clase baja. Hoy, se producen 180 millones de toneladas de jitomate al año en el mundo. China es el mayor productor, India, segundo, Estados Unidos, tercero. México aparece, con sus 4 millones de toneladas, como 10º productor mundial, pero la genética original, las primeras 700 variedades de tomate domesticadas, salieron todas de territorio mesoamericano. Y aquí entra un detalle culinario. La salsa más simple del planeta, el ketchup, es solo jitomate, vinagre, azúcar y especias. Esa salsa, que cualquier niño identifica con la palabra Estados Unidos, es químicamente un descendiente directo de las salsas crudas que las mujeres aztecas preparaban en molcajetes en los mercados de Tlatelolco hace 600 años. El jitomate llenó los platos del mundo, pero en una farmacia de la Ciudad de México, en 1951, un joven estudiante de 26 años estaba a punto de cambiar la demografía del planeta, sin saberlo y sin imaginar que su descubrimiento iba a terminar décadas después, en el bolso de tu pareja, de tu hermana o de tu vecina. Número 2. La píldora anticonceptiva. Octubre de 1951. Laboratorio Sintex, Ciudad de México. Un estudiante de Ingeniería Química de la UNAM, jovencísimo, sintetiza por primera vez una molécula llamada noretisterona. Su nombre es Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Tiene 26 años. Trabaja bajo la supervisión de 2 científicos extranjeros radicados en México, Carl Gerasi y George Rosenkrantz. Y esa molécula, esa síntesis específica que él hace y registra en su cuaderno de laboratorio el 15 de octubre, es el principio activo del primer anticonceptivo oral efectivo de la historia humana. 10 años después, en agosto de 1961, la píldora se empieza a vender en Estados Unidos. La Food and Drug Administration la aprueba. El producto se llama Norinil y cambia en pocos años las estadísticas demográficas de Occidente.
las mujeres pueden, por primera vez, planear cuándo y cuántos hijos tener. La revolución sexual de los años 60. El ingreso masivo femenino al mercado laboral. La caída de la tasa de natalidad europea. La universidad llena de mujeres a partir de 1970. Todo eso, en parte, sale del cuaderno de un estudiante mexicano. Hoy, según la Organización de las Naciones Unidas, en su informe World Family Planning de 2022, más de 150 millones de mujeres en el planeta usan algún tipo de anticonceptivo oral basado, directa o indirectamente, en la noretisterona, es decir, en la molécula que Miramontes sintetizó en una tarde a solas en un laboratorio de la colonia Lomas de Chapultepec. La revista Chemical and Engineering News clasificó la píldora anticonceptiva como uno de los 40 inventos más importantes en la historia de la química. La Academia Mexicana de Ciencias la considera la mayor contribución científica de México en todo el siglo XX, y Miramontes fue incluido en 1970 en el Salón de la Fama de los Inventores de Estados Unidos. Es el único mexicano que figura ahí, junto a Edison, junto a Pasteur, junto a los hermanos Wright. A lo largo de su vida acumuló 64 patentes. Trabajó en química orgánica, en química farmacéutica, en petroquímica, en química de contaminantes atmosféricos. Murió en septiembre de 2004, a los 79 años, en la Ciudad de México. 3 décadas más tarde, su nombre todavía se enseña en facultades de química de medio mundo. Y muy pocos mexicanos, hoy, sabrían contestar en una entrevista de televisión quién fue el inventor de la píldora. Si en el botiquín de tu casa hay una caja de pastillas anticonceptivas, sin importar la marca ni la mezcla específica de hormonas, hay una huella mexicana en ese envase. La huella la dejó un joven becado de Nayarit, que no se mudó a Estados Unidos, que se quedó en la UNAM, y que firmó un cuaderno que terminó pesando, en términos demográficos, más que la mayoría de los tratados internacionales del siglo XX. Pausa de 5 segundos. Si has llegado hasta aquí, escríbeme abajo en los comentarios cuál de estos 10 objetos pensabas, antes del video, que era de origen extranjero. Solo el número. Lo leo uno por uno cuando termine el día. La píldora cambió la demografía. El siguiente invento, probablemente, está encendido en este momento en tu sala. Y es la única razón por la que hoy puedes ver la cara, en colores reales, de cualquier persona que aparezca en una pantalla. Número 1. La televisión a color. Guadalajara, 1917. Nace Guillermo González Camarena, hijo de una familia con recursos limitados. A los 8 años, según los testimonios familiares, ya construía juguetes electrónicos con piezas que sacaba de aparatos descompuestos. A los 11, su familia se mudó a la Ciudad de México. A los 13, ya tenía su propia estación de radio aficionada. A los 17, entró a la Escuela Nacional de Ingenieros de la UNAM. Y a los 21, había construido, con materiales de desecho, su primera cámara de televisión funcional. 19 de agosto de 1940. La Secretaría de la Economía Nacional, la Oficina Mexicana de Patentes de la época, le otorga la patente número 40.235. El documento se llama, oficialmente, Adaptador cromoscópico para aparatos de televisión. La descripción técnica, que cualquiera puede consultar todavía hoy en el Archivo General de la Nación, explica un sistema con 3 discos giratorios y filtros de los colores primarios rojo, verde y azul. Cuando los discos giran a alta velocidad, sincronizados con la cámara, producen sobre la pantalla una imagen en colores reales. Es el primer sistema de televisión a color funcional registrado oficialmente en una oficina de patentes en cualquier país del mundo. González Camarena tiene 22 años cuando lo patenta. Pagó la solicitud, dato que conmueve a quienes lo investigan, con regalías de una canción que él mismo había compuesto, llamada Río Colorado, que se hizo popular en la radio mexicana de los años 30. 2 años después, el 15 de septiembre de 1942, obtiene también la patente en Estados Unidos. Patente número US 2, 296-019.
La concesión norteamericana reconoce expresamente su prioridad mexicana. Es decir, oficialmente, frente al gobierno de Estados Unidos, González Camarena fue, primero, el inventor del sistema. En 1946 hace la primera transmisión experimental a color en territorio mexicano. En 1962 funda Canal 5. En 1963, el 21 de enero, transmite el primer programa a color en señal abierta de la historia mexicana, una serie infantil titulada Paraíso Infantil. Las señales en blanco y negro siguieron dominando varios años más, pero la base técnica ya estaba puesta. ¿Por qué hoy, cuando enciendes la televisión, la imagen sale a color? Porque varios sistemas posteriores, el NTSC estadounidense, el PAL alemán, el SECAM francés, derivaron, refinaron y modificaron la idea original. Pero la idea original, la primera, la patentada, vino de un ingeniero jalisciense de 22 años. La NASA, en 1979, escogió el sistema de González Camarena en su versión simplificada para que la sonda Voyager pudiera registrar las franjas coloridas de Júpiter. La razón fue técnica. El sistema mexicano consumía menos energía que los estadounidenses. Pesaba menos. Era más estable. González Camarena murió joven el 18 de abril de 1965, a los 48 años, en un accidente de tránsito en la carretera Puebla-México. Iba a inspeccionar una estación repetidora. Su carro chocó. Murió en el lugar. Dejó incompleto un sistema bicolor simplificado todavía más eficiente y un proyecto de televisión 3D que había patentado en 1954 y que el mundo no estaría listo para entender hasta entrado el siglo XXI. Hoy, cuando ves Netflix, cuando miras un partido en pantalla plana, cuando enciendes el celular y aparece cualquier video, hay una huella mexicana, indirecta pero verificable, en el origen del color. Esa huella nació en 1940. La firmó un muchacho de Guadalajara y costó, en pesos de la época, lo que ganaba un compositor con una sola canción romántica. 10 objetos. 10 cosas que te rodean ahora mismo. Todas mexicanas. Todas con un nombre, una fecha, una persona, una región específica detrás. Todas usadas hoy por miles de millones de personas que no tendrían cómo saber su origen aunque quisieran. Ahora te toca a ti, y voy a pedirte algo distinto. No me digas cuál te impactó más. Cuéntame uno tuyo. Algo que haya en tu casa, en tu pueblo, en la cocina de tu abuela, que tú estés convencido de que es de origen mexicano, pero que la mayoría de la gente fuera de México no asociaría jamás con este país. Una palabra. Un objeto, una receta, una técnica. Escríbelo abajo, lee los comentarios. Vas a encontrar al menos 5 cosas más que ni tú ni yo habíamos pensado meter en este top. Si quieres saber qué otros 10 inventos mexicanos cambiaron el mundo sin pedir permiso, ahí arriba en pantalla te dejo el siguiente video. La lluvia sólida del ingeniero Sergio Rico. La grana cochinilla que vistió a la realeza europea. La tridilosa de Heberto Castillo, y otros 7 más que la mayoría de los mexicanos jamás escuchó nombrar en una clase de historia. Dale clic cuando quieras. A veces el invento es una molécula, a veces es una resina, a veces es una flor, a veces es una semilla domesticada hace 9 milenios, pero el patrón se repite. México pone la materia prima, México pone el nombre, y otro país casi siempre pone la marca. La próxima vez que muerdas un chocolate, abras una salsa picante o enciendas una pantalla, recuerda que detrás de ese gesto cotidiano, sin que nadie lo escriba en la etiqueta, hay un pedazo de este país acompañándote en silencio.